viendo ahí, creo que ya la compartí. ¿Sí la pueden ver? Ya se ve. Sí. Ah, ok, déjala, pongo en modo de presentación nada más. Muchas gracias. Bueno, espera, es que creo que se quitó, pero ahí voy. Sí, de nada. Nada. Ok, ¿en qué diapo te quedaste para proyectarla desde ahí? Es en donde viene unos cuadros de lo que eran los performance. Más ya, abajito. sí. Esta, ¿no? Más adelantito. ¿Esa? Otra ahí. Ahí nos quedamos. Ya la ven en grande, ¿verdad? Sí. Ah, ok, bueno. Bueno, vamos a continuar, por favor. Estábamos con la de la confiabilidad de las escalas del performance, sobre todo las escalas para medir la funcionalidad. Decíamos que la más confiable es el Karnofsky. Y ahí el dato de los Karnofsky, la organización. Sí, estábamos comparando Karnofsky, ECOG y el PPS y habíamos dicho que tanto en evaluaciones médico contra médico como paciente médico, la escala de Karnofsky es la más fiable al momento de evaluar a los pacientes. Seguida del ECOG y por último el PPS. Y de hecho, le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí se nos presenta este cuadro donde podemos ver lo que es la conversión entre escalas. Por si en algún momento tuviésemos problemas de que tenemos nosotros una escala y el paciente viene en su historia clínica con otra, podemos convertir esos valores. Esto es nada más para saber cómo convertir entre escalas sus valores respectivos. Y Sobre todo continuamos. porque los estudios generalmente lo dan con ECOG y para nosotros es más fidedigno el Karnofsky, pero todos los estudios definitivamente te van a hacer que los pacientes entren en 0, 1 y 2. Si un paciente está en 3, no te lo aceptan en ningún estudio. Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre lo que es dar las malas noticias y para esto nos vamos a basar en un protocolo que se llama SPIKES. Continuamos a la que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos del manejo de la información del paciente oncológico, el protocolo denominado SPIKES, que en inglés significa Six-Step Protocol for Delivering Bad News, los 6 pasos, un protocolo de 6 pasos para hablar de malas noticias. Este es el protocolo que se utiliza para darle la información al paciente oncológico de su información. Entonces, va a constar, como su nombre lo dice, de 6 puntos. ¿Sí? El primer punto, se los voy a ir explicando conforme vayamos hablando de... Espérate, ahí está un detalle. Antes de empezar a dar malas noticias, tienes que tener una idea de qué es lo que vas a hacer. Tú tienes que saber que no es un paciente cualquiera, es un paciente con ansiedad, es un paciente con depresión y es un paciente que se siente sumamente mal. Entonces, el médico debe saber lo que le va a decir y debe estar enterado completamente de todos los pormenores de sus exámenes y de todo para dar malas noticias. No es lo mismo dar una mala noticia cuando das el primer diagnóstico que cuando das la evolución o cuando definitivamente ya le diste un tratamiento y este tratamiento no funcionó. Entonces, pudiéramos decir que tenemos en 3 ocasiones en las que damos las malas noticias. No te desesperes, mi rey, porque eso es básico. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Bueno, como les hablaba de los pasos de lo que es el SPIKES, el primer paso es prepararse para el comienzo de la entrevista. Lo que tenemos que hacer es identificar a nuestro paciente para saber específicamente qué información le queremos transmitir. Para eso es muy importante que tengamos toda la información médica para que nosotros podamos transmitírsela de una manera sencilla, concisa y sobre todo de una manera humana para que el paciente no se sienta ni agredido ni sorprendido por lo que está escuchando de sobremanera.
Dice que esta información debe ser transmitida personalmente, nunca por teléfono, nunca por vía telemédica, salvo en ocasiones como la que estamos viviendo en este momento. Tenemos que transmitir al paciente una sensación de privacidad. Tenemos que estar con el paciente, tenemos que estar en el consultorio, tenemos que estar en un lugar donde nada más el paciente o quien acompaña al paciente esté con nosotros. No, espérate. Allí es importante, nunca des una mala noticia cuando esté el paciente solo. Siempre el paciente debe estar acompañado por un familiar, alguien que le pueda brindar apoyo, y tú debes de estar acompañado por una enfermera o por un asistente para que sepa exactamente lo que dijiste y no transgiversen las cosas. El paciente debe estar en un entorno tranquilo, en un entorno pacífico, sentado y en un consultorio cerrado. No se vale dar malas noticias en un pasillo, en medio de un estacionamiento, en un elevador o alguna cosa por el estilo. Cualquier paciente que te aborde en esas circunstancias, lo debes derivar hacia el consultorio y no soltar nada hasta que estés en el consultorio. Y para dar una mala noticia siempre debes de tener los pelos de la burra. Si no tienes el reporte de patología, no tienes nada, aunque huela cáncer, sepa cáncer y todo lo demás. ¿Sí? Síguele. Sí, le digo, la información médica del paciente es muy importante. Ahora, Síguele. el segundo punto es es que todavía no termino los puntos, o sea, los tengo que explicar cada uno. El segundo punto es averiguar lo que el enfermo sabe, ¿sí? Tenemos que tratar de entablar primero una conversación con el paciente. Se le pueden hacer una serie de preguntas. El documento de donde saqué esta información menciona que alguna de las preguntas que se le pueden hacer puede ser, ¿a qué piensa usted que puede deberse ese dolor? ¿Ha estado usted preocupado acerca de la enfermedad o los síntomas? ¿Ha pensado usted en algún momento que su enfermedad puede ser grave? ¿Qué información le ha dado? Si me lo dices así, te juro que ni te voy a... En primer lugar, con esa sensación que la estás diciendo, no percibo la calidez que puedes tener. Primero que todo, la S es siéntate, pero siéntate en un entorno apacible y tranquilo. Y luego, la P es percibe lo que sabe el paciente, percibe lo que está sintiendo. Yo no le puedo dar una mala noticia si el paciente viene llorando y viene histérico, ¿sí? Yo lo tengo que tranquilo. Vamos a ver, ¿qué le ha dicho su doctor sobre la enfermedad? Platícame, ¿qué tanto te percibes? ¿Qué piensas que sientes? ¿Qué sientes tú que te está pasando? ¿Qué te han dicho tus familiares? O sea, pero con una manera tranquila y siempre ponerse en su nivel, definitivamente. ¿Sí? No lo digas todo de... ¿Sí? Por favor. Sí, ok. Bueno, como bien les mencionaba, todas estas preguntas, el fin que tienen estas preguntas es saber qué es lo que el enfermo sabe de su enfermedad para establecer un punto de confianza entre el médico y el enfermo y así poder avanzar al tercer punto, que es averiguar lo que el enfermo quiere saber. Porque una cosa es lo que el enfermo sabe de su enfermedad y otra cosa es lo que él quiere saber de su enfermedad. ¿Sí? Hay que preguntarle al paciente de lo que nosotros le estamos comentando, qué es lo que le interesa saber. Lo que menciona el protocolo Spikes es que el paciente mayoritariamente tiende a enfocarse más en decir, bueno, a él no le importa que le des un diagnóstico, a él lo que le importa es que le expliques cómo lo vas a sacar, que le expliques cómo vas a hacer el tratamiento, que le expliques si el tratamiento le va a afectar o si va a tener alguna complicación, algún problema. Entonces, es muy importante que tú le transmitas el mensaje al paciente y sobre todo que tú te enteres y sepas bien qué es lo que el paciente quiere saber para que tú le puedas dar esa información. Porque si tú le das la información al paciente de lo que quiere saber, pues él va a estar en confianza y va a tener y va a asimilar mejor lo que tú le estás transmitiendo. No sé si quiere hacer algún comentario, doctora.
siéntate, percibe, interpreta lo que te está diciendo. Es el interpreta, ve hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes hacer. En esto aquí ya debiste de haber tenido una idea de que si es padre, si es madre, si trabaja, si tienes el seguro social, no porque querramos cobrar ni nada por eso, seguro de gastos médicos, sino para saber hasta dónde interpretar, hasta dónde puede llegar él en el tratamiento. ¿Qué caso tiene que yo le diga a una paciente que tiene HER2 positivo que va a necesitar quimioterapia con Herceptin si la señora no sabe si tiene seguro de gastos médicos, no sabe si tiene seguro social? ¿Qué caso tiene? ¿Por qué? Porque el paciente no va a poder pagar esos medicamentos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, pero creo que la doctora se dejó escucharlo. Ah, sí, como que se dejó de escuchar la doctora. Yo creo que se trabó porque se veía la pantalla congelada. Bueno, voy a continuar la clase. ¡Pasó! No, igual espera que la doctora termine de dar su aportación. O sea, ¿qué pasó? Es que Se le trabó, doctora. Es que, mira, es que definitivamente estos son los pasos que te puede dar todo. Tienen que leer perfectamente bien el artículo. No sé si lo tengas ya, Fernanda. Si no, ahorita te lo paso. Spike es de Doctor. Es que vean la película. Pero ese es Spike. Si tú no lo lees, no lo entiendes, no lo percibes como es en realidad, no vas a poder tener una consulta. A ti no te debe de importar si el paciente te va a pagar o no te va a pagar. Te debe de importar si tiene acceso a los medios de curación. Los medios de curación serían las quimioterapias, las radioterapias o las cirugías. Entonces, eso es lo que tienes que ver hasta aquí. ¿Sí? Ahora, si viene un familiar con él, tienes que averiguar quién es. Tienes que averiguar si es tu esposa, si es su padre, si es la persona que va a hacerse cargo de los gastos médicos. ¿Qué es? No los ubico. ¿Andan ahí? Sí. Sí, doctora. Creo que ¿Sí igual nos escucha? Sí. Sí. Perfecto. Empiézale. Bueno, en el punto número 4, yo creo que es el punto del protocolo Spikes, es el punto más importante. Te habla de compartir la información. El mismo protocolo te menciona una serie de puntos de cómo basarte para transmitir esa información de la manera más efectiva. Menciona que se debe tratar la información, se debe de dar la información médica específica y se debe de establecer un diálogo terapéutico en el cual tú tienes que tanto dar la información como escuchar lo que te está preguntando tu paciente. ¿Sí? Tienes que dejarlo que pregunte y tienes que comentar toda la información que le estás dando. ¿Sí? Si él no quiere saber su diagnóstico, porque hay muchas personas que no quieren saber diagnósticos, que luego a veces no se toman bien las noticias. Cada persona, cada paciente es diferente. Si él no quiere escuchar su diagnóstico, entonces tú directamente te vas a pasar a lo que es el plan terapéutico, ¿verdad? Ahora, si el paciente desea recibir información muy detallada, pues tienes que plantear de antemano cómo se lo vas a presentar. Porque hay pacientes que les gusta que les des detalles. Hay pacientes que no les gusta saber tantos detalles. Entonces tú más o menos tienes que conocer primero a tu paciente para saber de qué manera le vas a manejar esa información. Ahora,
Si el paciente es de los que les gusta la información detallada, como decía, tienes que planificar lo que vayas a transmitir. Estamos diciendo de que puedes hacer unas notas donde hables del diagnóstico, del tratamiento, del pronóstico y del apoyo o seguimiento. ¿Sí? Generalmente se Esto es muy recomienda... peligroso para ti, doctor. Ujú. Doctor, eso es muy peligroso para ti. Tú le ¿Por tienes qué? que dar al paciente una copia del reporte de patología, una copia del reporte del TAC, el estadio clínico y un plan terapéutico en general, sin poderle decir que le voy a poner epirubicina, ciclofosfamida y que le voy a poner como antiemético palocetrón o le voy a poner onicitos o alguna otra cosa. Yo nada más le puedo poner al paciente, ¿sabe qué? Usted tiene, este es su tomografía, este es su reporte de patología. Yo pienso que usted tiene un cáncer de colon estadio clínico 3A, ¿sí? Y que el siguiente paso después de esto, usted deberá de ser cubierto con quimioterapia de tipo adyuvante hasta sin meterte más en lío. Bueno, ¿qué tipo de quimioterapia? Cuando se la inicie, le daremos el esquema y todo, pero no se lo tienes que decir de antemano. Lo que sí le tienes que decir que le vas a dar una quimioterapia adyuvante que va a durar 2 días, que va a traer una bomba, que va a traer un Portocat, ¿sí? Y que el Portocat se lo tienes que aplicar a la primera, a lo más pronto, para que no le moleste y venderle la idea de que es una quimioterapia adyuvante, porque es un 3A de colon. 3A de colon les va bien, pero supongamos que tiene un 4. Entonces, ¿sabe qué? Le vamos a dar esta quimioterapia que es terapéutica, más no sabemos qué tantas probabilidades de que responda al tratamiento. ¿Me voy a curar, doctora? No lo sé, definitivamente. No podemos saber qué tanto se va a curar. Tiene muy buenas probabilidades de que la enfermedad se estabilice, ¿sí? Más no de curación. Un paciente que ya tiene un hijito en el hígado, es poco probable que se cure como tal, pero pudiera estabilizarse por un tiempo bastante importante o incluso pudiéramos llegar a resecarle ese hijito que tiene en el hígado, ¿sí? Ahora, hablando propiamente del mensaje como tal, el artículo que les proporcioné menciona que hay que transmitir la información poco a poco, ¿sí? No se puede dar la información completa de sopetón, tenemos que irla transmitiendo poco a poco. Ahora, otra cosa muy importante, aparte de transmitir la información por partes, es que tenemos que evitar rigurosamente el uso de términos técnicos y de terminología médica en general. Tenemos que tratar de saber cuál es la situación de nuestro paciente y en base a eso, nosotros traducir nuestro mensaje para que el paciente pueda comprenderlo sin ninguna necesidad de que tengamos que utilizar estos términos. ¿Sí? Es muy importante no utilizarlos. También tenemos que clarificar y asegurarnos de que el paciente comprenda cualquier duda que él tenga. ¿Sí? Tenemos que explicar la información. Otro punto muy importante es que hay veces que vamos a tener que repetirla varias veces la información para que nuestro paciente la pueda percibir. Entonces tenemos que entender al paciente que está en una situación muy, muy difícil y que a veces tenemos que repetir la información varias veces. Asimismo, nos podemos valer del uso de diagramas, radiografías, estudios, gamografías, esto con el propósito de apoyar lo que nosotros le estamos diciendo al paciente y sustentarlo de manera visual para que él entienda que sus estudios están, para que él entienda lo que le estamos diciendo. ¿Mande? Están avalando lo que tú estás diciendo. Sí, ¿sí? o sea, es lo que les iba a transmitir, o sea, que nosotros, por medio de estos estudios, avalemos, ¿sí? Confirmemos lo que nosotros le estamos diciendo, porque ese va a ser nuestro apoyo, como bien decía la doctora.
los estudios del patólogo, el reporte sobre todo de las TACs, las gamografías, todo eso va a ser nuestro seguro, nuestro sustento en el momento de nosotros presentarle tal o cual diagnóstico a nuestro paciente, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que cuidar? Pues que nosotros tenemos que darle al paciente el tiempo necesario, ¿sí? A veces, porque menciona el artículo que hay médicos que tienen muchas consultas seguidas, a veces va a ser necesario que nosotros movamos nuestra agenda, nuestro horario, pero que sí le demos el tiempo necesario a cada paciente y que pues el tiempo que nos vaya a tomar darle esta información es el tiempo que nosotros tenemos que dedicarle a cada uno de nuestros pacientes. Eso con respecto a lo que es el compartir la información. Ahora, pasando a lo que es los sentimientos del paciente. Responder a los sentimientos del enfermo, ¿sí? Esto implica que nosotros tenemos que identificar, tenemos que observar, tenemos que percibir qué es lo que está sintiendo nuestro paciente, ¿sí? Tenemos que estar muy, muy, muy al pendiente de ver qué es lo que está sintiendo nuestro paciente. Si está reaccionando, si está sintiéndose mal, hay que reconocer los sentimientos del paciente y legitimarlos. Esto quiere decir aceptarlos. Para ello son necesarios la escucha activa y la respuesta empática. Tenemos que tener mucha empatía. ¿Dónde? ¿Perdón? ¿Sí me escuchan o no? Sí te escuchas. Ah, no, bueno. Como les decía, hay que responder a los sentimientos del enfermo, ¿sí? Sobre todo, hay que planificar lo que le vamos a hacer y ofrecerle un seguimiento. Hay que demostrarle al paciente que tenemos empatía, que estamos comprendiendo sus preocupaciones. Hay que describirle su plan terapéutico. Hay que identificar y reforzar los recursos que nosotros tengamos. Sobre todo, hay pacientes que requieren apoyo psicológico, apoyo de sus familiares. Tenemos que ayudarlos para que se preparen, ¿sí? Esperando lo mejor de su tratamiento y generalmente hay que tratar de resumir la información para que sea muy concisa, ¿sí? Ahora, también el artículo que les mencionaba, bueno, en el último punto de lo que es planificar, el último punto es planificar el futuro y ofrecer un seguimiento. Aquí lo que habla es de que básicamente le vas a dar al paciente la noticia, sea cual sea esta noticia, pero le tienes que dar una opción, le tienes que explicar que hay un futuro, hay un proceso que se puede hacer, hay algo que se puede hacer por él, ya sea desde un tratamiento para su enfermedad o un cuidado paliativo. Esos serían los 6 puntos del protocolo Spikes. Y en el, bueno, como comentario adicional a lo que es el protocolo Spikes, en el artículo que les pasé bien vienen algo que se llaman situaciones difíciles de manejar, como lo que es el enfermo negador, el enfermo hostil. Más o menos nos habla de los tipos de pacientes que podemos encontrar, que hay unos que niegan, que tengan alguna enfermedad, que no sienten nada al respecto de las noticias que les estás dando. Hay otro que se pone un tanto aprensivo de lo que tú le estás transmitiendo y se pone hostil y se pone en una postura defensiva y a veces se justifica. Y más o menos nos menciona cómo lidiar con este tipo de pacientes. No sé si quiera la doctora que hablemos de esto. También Mira, menciona... Te voy a poner este contexto a todos y me pueden contestar de uno, de dos o de todos. Llega tu paciente, tú le das, de acuerdo al protocolo, ya le das todo, lo pone y te pone encima de la mesa una pistola. ¿Cómo reaccionarías? Pues yo en lo personal sí me sorprendería, ¿no? Dime, ¿qué harías? Te estoy diciendo qué harías. Vienes pues solo. diría... Ya le dijiste todo, le dijiste que viniera con alguien, dijo que no tenía nadie
y llega y entra y te pone encima de la mesa una pistola. Pues yo le preguntaría primero le preguntaría que cómo se siente. O sea, porque es muy importante establecer eso. Porque a lo mejor está preocupado, a lo mejor me va a disparar con la pistola, a lo mejor se quiere disparar él con la pistola. Entonces yo trataría de calmarlo y de preguntarle qué es lo que está sintiendo. No, pues que estoy enojado, lo voy a matar, me diría, ¿no? Entonces yo le diría, no, espérese, es que yo le puedo ayudar. Si usted me mata, ya no lo voy a poder ayudar. Al menos eso es lo que yo le respondería. ¿Alguien más, Fernanda? ¿Alguien quiere decir cómo respondería? Pues igual, doctora, o sea, le sirvo más vivo que muerto, entonces trataría de persuadirlo. O pues preguntarle qué está haciendo, más que nada. O sea, que si cree que eso que va a hacer vaya a cambiar algo en su, pues en su diagnóstico. Y pues, ¿Te sirvo ¿no? más vivo que muerto? ¿Qué más? Pues, bueno, por ejemplo, yo digo que antes de calmarlo, hay que ayudar al paciente a entender cómo se siente él mismo, porque muchas de las reacciones que va a tener van a ser, pues, por enojo y tristeza de la misma situación que se está presentando. Y pues igual decirle eso de, pues, le sirvo más vivo que muerto, pues, a lo mejor no tiene ningún efecto porque a lo mejor te quiere matar a ti y luego se quiere matar a él mismo, no sé. Pero pues creo que primero creo que las primeras preguntas que se deben de hacer son dirigidas para ayudarlo a saber cómo se siente y por qué quiere hacer lo que quiere hacer. ¿Qué más? Pues sería, pues bueno, si a ese punto ya lo sacó y todo, Ya pues la tiene que sacó ser y ya como está encima del escritorio. Ok, pues sería, pues simplemente decirle, bueno, te escucho, o sea, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, lo sacó por una razón, ¿verdad? O sea, no sabemos si es para matarse a él, para matarte a ti, no. Bueno, de hecho no tiene razones para hacerlo. Bueno, por lo menos matar al médico, pero sería más bien, yo creo que es porque lo hace porque está desesperado, ¿no? Quiere que lo escuchen. Exactamente. Te tienes que poner en sus zapatos, ¿sí? Ajá. A lo mejor se siente que no lo han escuchado, tal vez por eso recurrió a ese extremo. A lo mejor tiene un problema relacionado o a lo mejor necesita ayuda de otro tipo, no sabemos, pero lo mejor sería entenderlo y escucharlo más de cerca una vez pasado eso, con calma, ¿verdad? O sea, no alarmarse, porque si no, si de por sí él está asustado y luego, bueno, alarmado y luego el doctor también se alarma, pues es una bomba eso, ¿no? Entonces sería más bien reaccionar con apacibilidad. Sí, porque, bueno, de hecho, el artículo menciona que esos sentimientos de agresividad, como bien menciona mi compañero, generalmente son resultado de sentimientos de impotencia, sobre todo, o sea, de Exactamente. desesperación. ¿Por qué vas Esos a vivir tú y yo no? Ajá, sí. O sea, tenemos que identificar la situación de nuestro paciente, porque si está desesperado, si está pasando por alguna especie de crisis, eso lo puede conducir a que se ponga agresivo. Es como no recuerdo bien su nombre, pero es un cantante o actor mexicano, que le detectaron un cáncer y se disparó con una pistola. Fue Armendáriz. Pedro Armendáriz. Armendáriz. Tenía un cáncer Sí. de pulmón, ¿sí? Y tenía invasión a laringe. Y definitivamente lo más carismático de él era su voz. Y pues precisamente la iba a perder. Entonces, no solo es la pérdida de la voz, sino la pérdida del entorno, la pérdida del estatus, la pérdida de todo. Bueno, o de su identidad. Yo les digo lo que hice, ¿sí? Me la puso ahí. Yo lo único que hice, le dije, mira qué padre. Así la cogí, le dije, qué padre. Yo siempre he querido tener una de estas.
Y la puse de mi lado, ¿sí? Le dije, ¿y para qué la traes? Pero así con una tranquilidad como, ¿para qué la traes? Para presumírmela que tú tienes y yo no tengo, ¿sí? ¿Qué? Dice, no, doctora, de aquí vamos a salir uno de los dos, ¿sí? Le digo, pues espero que salgamos los dos, mi rey. Le digo, porque todavía me debes una copa. Dice, no, doctor, en serio. Sí, le digo, en serio. Si te vas a matar por un cáncer de testículo que tiene 85% de probabilidades de curación, no la riegues. Te creía más hombrecito. Así olímpicamente, ¿sí? Ahora, si me vas a matar por eso, digo, mi rey, no te estoy diciendo que te estoy dando el 85% de probabilidades, me hubieran matado antes de que te quitara el testículo, no ahorita, ¿sí? Le digo, entonces, ahí tienes tú el reporte, ahí tienes tus probabilidades. Entonces, ¿por qué no lo intentamos? Si esto no sale, pues ya veremos entonces. Pero bueno, vámonos poquito a poquito. Mientras tanto, ¿me podrías prestar tu pistola para saber si puedo aprender a disparar o no? Échele, doctora, se la regalo. Y seguimos siendo los amigos de siempre. Y salió perfecto y el paciente está en perfectas condiciones. ¿Sí? Supón tú que me pudo salir de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que puedo salir de otra manera? Pudo haber sido un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón, un cáncer de otra cosa. Y entonces decirle, ¿sabes qué? Las probabilidades que tienes, pues sí, son muy malas. Más sin embargo, se supone que todos creemos en un Dios, el que tú quieras. Si Él te está dando la oportunidad de irte discretamente en un momento dado, yo lo único que te puedo prometer es que no te va a doler y no vas a sufrir. De eso sí me encargo yo. De lo demás no puedo hacer más. Puedo hacer que no te duela, que no te moleste y que no deteriores. Eso sí, le entro. De más no puedo hacer más. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y eso se los deben de hacer ustedes en su contexto. Así como les decía, de que primero yo, segundo yo y al último yo, así les digo, de aquí para acá está lo que ustedes pueden sentir, de ahí para allá es cosa del paciente. Entonces, tienen que protegerse muy bien de todo lo que siente el paciente, porque ustedes se pueden enganchar y se pueden enganchar mucho. Y no crean que es de esos trabajos como que ya son las 5, vámonos y órale ya. Y no, llegas a la casa y sigues pensando y abres un libro y abres otro para ver si encuentras probabilidades para este paciente. Ya cuando lo encuentras y lo resuelves, pasas a ventanilla 14, ¿sí? Pasas a otro paciente si pasas. Pero ¿qué pasa cuando tienes una consulta que tienes mínimo 10 pacientes en un día y tienes que estar abusadísimo para todos los pacientes? Entonces, tienes que documentarte y tener múltiples opciones para cada uno de los pacientes. Es por eso que los oncólogos generalmente nos vamos dividiendo en las distintas ramas. Así hay oncólogo médico, oncólogo quirúrgico, oncólogo radioterapeuta y habemos oncólogos que estamos más dedicados, por ejemplo, yo en lo particular estoy más dedicada a mama, a pelvis y a cabeza y cuello. Cánceres de abdomen generalmente se los mando a otro. Cánceres de niños, por supuesto que los bateo, pero sí rápidamente, ¿sí? Cánceres de pulmón, cánceres de cualquier otra cosa de esas, única y exclusivamente hago el diagnóstico y inmediatamente se pasa a quimioterapia, ¿sí? Ese es el detalle que tenemos que hacer. Tenemos que saber exactamente cómo manejar las distintas neoplasias. Si es una neoplasia que pueden, por ejemplo, se los pongo fácil ahorita. Supón tú que me viene un paciente con un tumor en recto, ¿sí? Me quedan 2 centímetros para el canal anal, 2 centímetros.
yo puedo con toda la tranquilidad hacer un abdomino perineal y dejo al paciente con una colostomía para toda la vida. Ah, pero si me junto con un coloprocto, podemos hacer un cierre abajo y podemos resecar todo el tumor. Y si se puede, podemos hacer una anastomosis donde hicimos el cierre abajo. Pero primero tuvimos que entrar por abajo para saber si podemos salvar mínimo 1 centímetro de margen. Si el margen que nosotros sacamos sale negativo, chin, ya fregamos y el paciente se puede conectar. El paciente no se puede conectar, el margen salió positivo, bueno, pues ni modo, le hacemos el abdomino perineal, pero ya lo intentamos, ¿sí? Entonces, por eso hay que saber mucho de una sola cosa. Y así nos vamos haciendo especialistas en el dedo chiquito de la mano izquierda. ¿Para qué? Para poder darlo lo mejor a cada uno de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, van a leer perfectamente bien ese artículo y van a hacer un video por grupo de dar malas noticias. Como una especie de Y los representación, vamos a doctora. presentar. Doctora, ¿qué? No te oí. Sí quiero un video. Ok, doctora. De menos de 10 minutos. De menos de 10 minutos. ¿Me mandan también las historias clínicas? Era el mapa mental, ¿verdad? Sí, las historias clínicas con un mapa mental. Exactamente, esa es la idea. Es importantísimo que sí se revisen perfectamente bien, porque llaman varios de ustedes que me salen con algo positivo, ¿sí? Vean muy bien lo de la respiración, vean muy bien los testículos en los muchachos. Las muchachas, tóquense mama. Es importante que vean cómo está el patrón menstrual, cómo vean su panza, que no esté abultada por cualquier tumorcito ovárico. Es importantísimo que se ubiquen en su edad. Ustedes son jóvenes, estamos hablando de las mujeres, edad de ustedes que pueden tener quistes ováricos, fibroadenomas y adenopatías en cualquier lugar. Los hombres, cualquier crecimiento en el testículo, un testículo atrófico, adenopatías en cualquier área, tos, molestias inespecíficas de tipo respiratorio, es básico, y algún trastorno en la piel, por favor. Revísense los pies, revísense la planta de los pies, las palmas de la mano, revísense muy bien cuero cabelludo, revísense todo y cualquier lunar. Cuéntense cualquier lunar que tengan. Si tiene más de 20, vean los lunares más grandes que tengan y tómenle una foto y lo dejan ahí en su archivo para que ustedes vayan viendo ese lunar al cabo de 1, 2 o 3 años para que vean que no tenga ningún cambio de ningún tipo, ¿sí? Fernanda, te voy a mandar el artículo original porque es el que tiene mayores opciones. Y por favor vean eso de doctor. Presentaste bien más bien hiciste bien la presentación, pero te faltó mucho, ¿cómo te diré? Mucho empuje, ¿sí? Spike es la base de tu consulta privada y tu consulta institucional. Tú debes de tratar al paciente oncológico como una persona, como alguien humano. El paciente oncológico a veces no viene contigo porque quiera una curación. Él sabe que ya no se cura, él sabe que sí, pero él debe de saber que en determinado momento tú vas a hacer hasta lo imposible porque dure más tiempo, ¿sí? ¿Lo ubicamos más o menos? ¿Dudas, preguntas al respecto?
Doctora, faltaría lo de el tratamiento del paciente terminal. Oye, es que, perdón que te interrumpa, pero esos no son tus temas No, eran no. otros. O Eso sea, no. Sí. tu tema Sí, era eso no me esta gusta. detección de cáncer y de No, Spike no. para acá era del siguiente equipo. Sí, Ah. no, paciente terminal es mucho, no tienes idea de lo que es paciente terminal y no me gustaría que tú lo dieras, sí, la verdad, sí. Paciente terminal es todos los derechos del moribundo, ¿sí? Y se tienen que sacar de muchos otros lados, ¿sí? ¿Estamos Ok. de acuerdo? Sí, doctora, igual y le hablo para que me A pase lo ver, del artículo y entonces, hacer el video. paso número 1, Fernanda. Ahí te lo voy a pasar. Paso número 1. Me pasan la historia clínica. Paso Sí. número 2. Hacen el video de cómo dar malas noticias. ¿Sí? Te paso Sí, el doctora. artículo. Y 4, la película que ya les dije que vieran, The Doctor. Hay 2. Es más, dale a la mitad del grupo The Doctor y dale a la mitad del mundo Quédate conmigo. Sí, hay otra que también está excelente, es con Emma Thompson, se llama Resiliencia. Al cabo, ¿cuántos grupos fueron, Fernanda? Somos 6 equipos, doctora. Muy bien, 2 de Doctor, 2 Quédate conmigo y 2 Resiliencia. Son distintas fases del mismo proceso. Ustedes son visuales, con verlas esas películas jamás se les olvida. ¿De acuerdo? Ahí te voy a mandar pues eso. Nos vemos mañana. Ok, doctora, hasta mañana. Y una disculpa. Hasta Bye. mañana, doctora. Gracias. Bye. También, doctora. Gracias, doctora. Gracias.